Buenas tardes a los internautas de aquí y allá. Hoy sábado 13 de julio a las 2 de la tarde comenzamos más esta transmisión de este programa que quiere traer informaciones, debates y sobre todo la opinión de los más diferentes temas que aquí ya hemos colocado. Queremos darles las buenas vindas también a nuestros internautas principalmente, pero también a los debatedores del día de hoy. Tenemos el profesor Marcelo Mayora Alves aquí a mi derecha y a la izquierda el profesor e ingeniero Hugo Bustamante. El profesor Marcelo es docente de la Unipampa y el profesor Hugo Bustamante de la UTU en Rivera. Bueno, el tema que nos convoca hoy, aquí y allá, es esta situación de informaciones y delaciones que se están haciendo a través del Intercept Brasil. El periodista Glenn Greenwald ha colocado en las redes sociales una serie de denuncias, de conversaciones del ex juez federal Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Brasil, y también de su promotor Daltan Dallagnol. Y otros, exactamente, muy bien aportado por Hugo, y otros, exactamente. Un tema que realmente despierta la atención, un tema que se tornó muy polémico, con diversas presiones de juristas, de abogados, tanto a nivel de Brasil como también a nivel internacional, que se han expresado contrarios a estas prácticas de ejercer la justicia. Entonces, sí, de longas, ¿verdad? Vamos a ir avanzando en este tema y yo pasaría entonces al profesor Marcelo Mayora para sus consideraciones iniciales y para la situação del tema. Bom, eu também agradeço ao convite do Eliezer, que foi especificamente quem me convidou, e também aos organizadores do programa aqui a já. Acho que é um espaço para discutirmos questões da atualidade e hoje especificamente essa relativa ao Moro, né? E, enfim, a esse esquema que foi engendrado, enfim, com objetivos escusos, e sobre eles nós trataremos hoje. E também aos nossos internautas aí que estão nos assistindo. Eu começaria por dizer que aquela coisa quando o Glenn publicou as primeiras reportagens sobre o Vaza Jato, né? A sensação que me deu foi aquela da plaquinha, né? Que alguns levam ao estádio de futebol quando vão comemorar um título, que eu já sabia, né? Quer dizer, isso que apareceu agora não é... Enfim, claro que agora nós temos elementos, do meu ponto de vista, absolutamente suficientes para, no mínimo, anular esse processo específico do Lula, no caso do triplex, e, enfim, responsabilizar os agentes que praticaram diversos atos imorais, ilícitos, conforme a gente vai vendo hoje. Mas o fato é que isso não é novidade, né? A defesa, quando, enfim, eu trabalho, por exemplo, quando eu leciono processo penal, direito processual penal, eu trabalho em sala de aula o caso Lula, né? Trabalho a defesa, as alegações finais da defesa, as alegações que a defesa faz, a sentença do juiz Moro, enfim, né? E ali nas alegações finais,
quando vou tratar desse caso, sempre digo que a tese mais forte da defesa, e a que pode redundar, que poderia, mesmo antes do vaza-jato, redundar na anulação do processo, era justamente a tese sobre a incompetência, né, no sentido técnico, quer dizer, eu considero o Moro incompetente também em sentido leigo, quer dizer, uma pessoa sem competência para fazer o que faz, mas a incompetência em sentido jurídico é que ele, quer dizer, não era aquele juízo quem deveria julgar o caso. Então é a tese sobre a incompetência do juízo, quer dizer, o internauta pode se perguntar, mas por que diabos o Lula está sendo julgado em Curitiba, se o que ele fez, supostamente fez, foi ou em Brasília ou em São Paulo, né? Quer dizer, por que Curitiba? A gente pode tratar desse assunto, mas a defesa sempre alegou que aquele juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente, e a questão da suspeição, que que tem a ver com a dimensão da imparcialidade do juiz, né? A defesa sempre alegou que o juiz Moro era suspeito, que ele não tinha condições psicológicas, né? Quer dizer, que ele estava por demais envolvido com a hipótese acusatória, e portanto ele não tinha, quer dizer, não teria como ficar na posição que o juiz deve ocupar, que é essa de equidistância das partes, né? Ele deve estar, o juiz não pode entrar na área e cabecear e fazer o gol, né? Quer dizer, ele tem que ficar alheio ao jogo, e o jogo é disputado pelos dois times, que é a acusação e a defesa. Então, acho que uma das primeiras questões a se tratar é justamente o fato que quem quiser, isso é tal, um Google de distância de quem quiser procurar. Na peça da defesa tem lá as alegações sobre a incompetência do juiz Moro e sobre a sua suspeição, né? Isso inclusive apareceu na primeira reportagem, que é a dúvida do Deltan, né? Que ele manifesta a dúvida sobre, enfim, será que posso denunciar ou não, tem a ver justamente com o fato de que era preciso encontrar uma ligação daquele caso lá do triplex com o demais contexto, o contexto da dita Lava Jato, para que o juiz Moro conseguisse trazer para si, né, o que ele sempre quis, que era julgar o Lula e tirar o Lula do jogo eleitoral, né? Então, e aí é o que eu estava dizendo. Quer dizer, o Lula é acusado de quê? O Lula é acusado de, num primeiro momento, ter mantido, né, ele tinha poder para manter no cargo aquelas pessoas que ocupavam cargos importantes na Petrobras e que possibilitavam, na segunda tese acusatória, superfaturamento de obras e desvios. E aí, então, se isso aconteceu em Brasília, né? E aí a competência se dá pelo local onde acontece o delito, né? Um delito que acontece em Livramento é julgado pelo juiz de Livramento, não é julgado pelo juiz de Caçapava, né? Nós conversávamos agora sobre de onde viemos ao nos conhecer. Ou aconteceu em São Paulo, né? Porque, enfim, a suposta vantagem que ele recebeu em troca... Exato. Aí, mas no caso nem é tanto a residência, sim onde se concretizou o delito, né? O resultado que teria sido a entrega do apartamento, né? A suposta vantagem que ele recebeu, que seria então lá no Guarujá. Então, Brasília ou São Paulo, Curitiba de jeito nenhum, né? O que aconteceu, na verdade, é que o juiz Sérgio Moro conseguiu se colocar numa posição de uma espécie de juízo universal, no qual ele chamava para si os casos que ele queria julgar. Numa das passagens enfim, dos diálogos, né, escusos travados entre as partes, tem lá o Moro dizendo assim, quando aparece a lista da Odebrecht, né, aquela dos apelidos, ele diz, olha, eu sugiro que a gente fique só com 30%, né? Quer dizer, como se isso fosse possível, como se as regras sobre competência, elas têm importância, elas evitam justamente que, quer dizer, o juiz possa haver manipulação disso, né? Quer dizer, o juiz, eu estou sendo acusado por um crime, então eu quero ser julgado em Dom Pedrito, porque o juiz lá é meu amigo, ou vice-versa, né? Quer dizer, então, quando a pessoa comete um delito, ela já sabe de antemão, porque a lei estabelece qual é o juiz competente. Isso não pode haver uma manipulação disso, né? E é isso que
num primeiro momento, o Sérgio Moro conseguiu fazer lá nessa dita Operação Lava Jato, que é uma outra coisa importante também de dizer inicialmente, quer dizer, não existe isso. O que existe são delitos que acontecem e a polícia que deve investigá-los, né? Esse nome, Operação Lava Jato, que se tornou uma coisa transcendental, né? É uma espécie de consórcio, de conglomerado que não há previsão legal disso acontecer, né? Na verdade, quer dizer, várias fases, né, de fatos que tinham um pouco a ver entre si e que foram concentrados nessa dita Operação Lava Jato, que hoje está desmascarada. Então, a primeira coisa é essa questão da competência. A defesa já alegava antes mesmo do vazamento das informações. E a segunda questão é a questão da suspeição, o fato de que o Moro não é imparcial para julgar o caso, né? E a imparcialidade quer dizer, nenhum juiz hoje ninguém acredita mais nisso, que o juiz é neutro, né? Quer dizer, que alguém consegue se despir dos seus preconceitos, das suas pré-compreensões, das suas posições políticas, né? Para decidir de maneira neutra. Isso ninguém consegue, né? Nós, quer dizer, sempre decidimos e agimos conforme as nossas pré-compreensões, os nossos preconceitos. Mas o juiz deve estar numa posição de imparcialidade, que é garantida justamente a partir dessa equidistância em relação às partes. Quer dizer, o juiz não pode participar do jogo, né? Para ter uma ideia de como isso é importante, o Uruguai agora está, desde 2017, com um novo Código de Processo Penal, né? Que é um código, enfim, modelo para todos aqueles que acreditam num processo penal mais, enfim, democrático. É um código que traz consagra legislativamente várias propostas que vêm dos setores democráticos do processo penal. Como, por exemplo, o fato de que o juiz que atua no inquérito, quer dizer, o inquérito policial, em princípio o juiz não precisa atuar nele. A polícia, quem leva, no Uruguai, o Ministério Público, né, que preside o inquérito, no caso brasileiro a polícia, em princípio o juiz não deve atuar no inquérito, né? Mas em algumas medidas o juiz precisa deferi-las. Por exemplo, a polícia não, no caso brasileiro, a polícia não pode ouvir o telefonema de uma pessoa sem autorização judicial, porque seria um absurdo que a polícia tivesse esse poder. Há um controle judicial de algumas medidas no inquérito policial. Então, quando isso acontece, quer dizer que o juiz atuou no inquérito policial, né? No caso uruguaio, quando o juiz atua no inquérito policial, ele fica automaticamente proibido de atuar na fase judicial. Quer dizer, é um outro juiz que vai atuar na fase judicial. Por quê? Porque ele já está contaminado por aquilo, né? A compreensão dele já está contaminada pela sua participação na investigação. Então, a imparcialidade é uma questão, quer dizer, o direito à jurisdição, que é um direito super importante, né? Quer dizer, de termos um juiz que analise o caso, é o direito de ser julgado por um juiz competente e imparcial, senão não é juiz, né? Quer dizer, senão e aí é o que nós tivemos no caso, nós não tivemos juiz, né? Nós tivemos um processo sem juiz, um processo usando uma metáfora futebolística, nós tivemos não sei se no Uruguai qual é a expressão, no Brasil é pelada, né? É aquele jogo que quer dizer que tu joga contra os adversários e a regra é pediu, parou, né? Quer dizer, se é falta, as próprias partes que acertam entre si. E nós tivemos isso, nós tivemos uma pelada processual, né? Porque não teve juiz. E isso já foi alegado desde sempre pela defesa, né? Que o juiz era suspeito, que o juiz não era imparcial para julgar, porque ele deferiu aquela condução coercitiva absolutamente ilegal, né? No caso Lula, porque, enfim, a condução coercitiva só hoje não é mais lícita, né? Mas só era lícita naquela época se o investigado foi intimado e deixou de comparecer, e isso não tinha acontecido. Então o Lula foi conduzido, né, para fazer um show midiático coercitivamente, e em razão da divulgação dos áudios, né, naquele diálogo entre Lula e Dilma, na ocasião em que a Dilma nomeou Lula ministro da Casa Civil, em razão da postura que o juiz adotava desde sempre, né, nas audiências, enfim, uma postura de contrária à defesa, e
posteriormente por tornar-se ministro do Bolsonaro, né? Então, a defesa sempre alegou tanto a incompetência quanto a suspeição. E aí o que vem depois é o que a gente está vendo e sobre o que a gente vai conversar. Dando continuidad a nuestro debate de hoy, aquí y allá, es la vez ahora de sus consideraciones iniciales y su posicionamiento dentro del tema de Hugo Bustamante, profesor de la UTU. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que me siento honrado de haber sido invitado por el amigo Horacio, amigo de tantos años, de tanta jornada, y para hablar de este tema que realmente yo lo vengo siguiendo de mucho tiempo a esta parte. Yo le decía a Marcelo, al que tuve el gusto de conocerlo hace unos minutos, que iba a encarar mi opinión desde otra óptica, porque no soy abogado, no tengo formación jurídica, sí el sentido común del derecho de cualquier ciudadano universal, comprometido con los temas de la democracia y el derecho. Yo seguí con mucho interés este tema desde sus comienzos, porque me parecía que estaba en juego, en riesgo la democracia de Brasil y que eso era fundamental para la democracia del continente. Eso siempre me preocupaba y me sigue preocupando, y eso me llevó a seguir el tema con mucha atención, ¿no? Mucho antes de estos acontecimientos tan dramáticos. Entonces, recuerdo una periodista muy prestigiosa de temas políticos, recuerdo su nombre, Teresa Corubinel se llama, no sé si algunos de ustedes la conocen, y cuando comenzó este proceso ella dijo, bueno, acá es un operativo que está definido, aquí hay que meter preso a Lula y sacarlo de las elecciones. Todo lo que se vaya a hacer ahora va a ser formalidades, si cometo algún error disparatado, tú me lo corregís, Marcelo, van a ser formalidades dentro del sistema burocrático judicial para llegar a ese fin. Y recuerdo que Lula en un reportaje, en la primera nota que hace en la cárcel, que lo entrevista a Florestan Fernández, él le dice esto, le recuerda, y yo lo tenía muy claro. Después un cientista político también muy prestigioso, Alberto Carlos Almeida, que trascendió una de sus charlas con Lula cuando el juez Moro manda y divulga, eso es lo más grave, conversaciones de la presidenta, de Lula, su familia, y Alberto Carlos Almeida citaba algunos temas y hablaba de la antropología del derecho, un profesor que lo conocía, si bien él no es abogado, es politólogo, y le decía, mira Lula, esto ya está definido, esto te van a poner preso. Inclusive le sugiere la posibilidad de que él abandonara el país porque realmente esto ya estaba armado. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Después seguimos todo aquel proceso, con toda la angustia, aquella prisión de Lula, todo lo demás. Y recuerdo una cosa, estoy apelando a mi memoria, recuerdo una cosa que me quedó muy marcado, cuando el juez Moro, reitero, si digo algún disparate jurídico, tú me lo cortás o me lo aclarás, porque reitero, no soy abogado. Cuando el juez Moro hace todo aquel informe y la condena a Lula y manda el TR4 con sede en Porto Alegre, ¿verdad? A las pocas horas, uno de los ministros, que creo que se llama desembargador en Brasil, ¿verdad?, llamado Thomson Flores, o Flores Thomson, no recuerdo bien, Thomson Flores. Miren esto, él oficialmente no había recibido el expediente con el informe y la pena decretada por Moro. Él ya estaba diciendo en la Red Globo que era muy consistente, o sea, supuestamente él no lo podía haber leído porque ni siquiera había llegado, fue la tarde que Moro dicta la sentencia. Él dijo que era algo muy sólido técnicamente, como dando la pauta de que eso iba a ser consolidado, y además aumentaron la pena. Yo espero que en estas cosas que van a seguir apareciendo de Greenwald va a aparecer esto, porque sí. Sí, no, es bueno que me puedas aclarar. O que já apareceu, né, a última divulgação demonstrou diálogos entre procuradores que denota que havia já uma conversa escusa
com o desembargador Gebran Neto, né, que era um integrante do TRF4. Yo, sin ser jurista, sin ser abogado, ni siquiera estudiante de Derecho, cuando lo vi en la Red Globo, digo, no, esto, como decimos en el Uruguay, esto está cocinado. Porque, a ver, de tarde Moro había decretado la sentencia. La Globo lo anunció con bombos y platillos. Y el desembargador Flores Thompson dijo que era algo muy sólido. O sea, que se dio a entender ahí que ya lo conocían, lo que el sentido común indica que no puede ser. Entonces, es un proceso, no necesita ser jurista para saber que fue un proceso totalmente viciado de nulidad y que tenemos que analizarlo desde sus objetivos. Cuando Teresa Cruvinel y Alberto Carlos Almeida lo decían en un principio. El primero, eliminar a Lula de la contienda electoral. Eso nadie duda, e inclusive aparecieron en las conversaciones del fiscal de Lañol con Moro y con el ministro Fuchs, que es muy grave todavía. Cuando hablan con el ministro Fuchs, él prohíbe que... Porque llegaron a decir, no, si Lula hace una declaración, lo convierte a Fernando Haddad en presidente de la República. Le tendrían tanto temor a lo que pudiera hablar Lula. Si Lula hace una declaración, gana el PT vuelve a ganar la elección y Fernando Haddad lo convierte en presidente. Entonces tenemos que impedir. Y recuerdo que el ministro Lewandowski autorizó el reportaje, entran con un recurso y con ese recurso aprovecha el ministro Fuchs para impedir el reportaje. O sea, y lo hicieron sabiendo, porque ahora aparecen en las conversaciones, de que era para incidir directamente en el resultado electoral. Y Lula disparado con 48-49% en todas las encuestas de opinión de todas las consultoras en Brasil, de todas las corrientes, lo que indicaba que podía ganar en primera vuelta o primer turno, como lo dicen ustedes. Y teníamos que preguntarnos y entrar a analizar el por qué sucedió todo eso, ¿no? ¿Por qué no podía ganar Lula? ¿Y por qué podía ganar alguien tan bizarro de todo el punto de vista como el actual presidente de Brasil, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y sin duda, y eso es lo que nos preocupa y que nos debe llamar a una profunda reflexión y análisis. Y los resultados están ahí. Entrega de la Petrobras en pedazos, como se está haciendo. Entrega de la Electrobras, ¿tá? Temas energéticos estratégicos, ¿no? Yo no soy un profundo conocedor de la historia brasilera, pero algo conozco. La lucha del petróleo en Oso, que fue una causa nacional que unió al país, que originó la Petrobras, y bueno, la están entregando a pedazos. Ayer, por ejemplo, veía el Embraer, estratégico también en materia de defensa, Electrobras, los sistemas de información para el control y el presar, o sea, y sumado a eso, la reforma esta inhumana, cruel que la están procesando de la seguridad social, la reforma laboral, que todo esto comenzó con Temer después de la caída de Dilma y que lo está siendo profundizado ahora por Bolsonaro y toda esa banda pseudo mafiosa que realmente conforman el poder. Entonces, en mi opinión, tú hablabas de una institución que se creó con ese fin, que se dio a llamar Lavallato, y yo después quisiera hacer un paralelismo sobre propuestas que algún dirigente político tiene en el Uruguay. O sea, se creó un superorganismo por encima de todo, con gente que a su vez se le otorgó superpoderes de justicieros, pero que tenía este cometido y que realmente los resultados están ahí. 15 millones de desempleados en Brasil, los índices siguen aumentando, Producto Bruto Interno, el PIB, en caída libre, negativo. Brasil alertado por la ONU, volviendo al mapa del hambre, cuando Lula jugó un papel fundamental y fue distinguido en el mundo por haber sacado millones y millones de brasileros del hambre. Y bueno, Brasil volviendo al mapa del hambre, un país con tantos recursos
en todos los órdenes, pero en materia alimentaria, uno de los mayores graneros del mundo, y hay brasileños que están pasando hambre, el desempleo, una industria totalmente paralizada y un dominio, control total del gran capital financiero, al cual responde este ministro Paulo Guedes. En definitiva, Bolsonaro, yo entiendo que fue siempre una masa de maniobra, como le dicen algunos, que con aquello de su homofobia contra los negros, contra los gays, contra los indios, que hay que matar, que los bandidos hay que liquidar y todo eso, logró capitalizar emocionalmente sectores muy conservadores de la sociedad brasileña, con el apoyo de los medios de comunicación, que infundieron mucho miedo y que está siendo imitado en nuestro país, pero detrás de eso era lo que menos les importaba a los sectores, porque yo escucho gente que decía, no, los sectores financieros odian a Bolsonaro, dice, ten nojo de Bolsonaro, nunca han llegado en perto de ellos, pero es la persona que les permitió, a través de todo ese proceso, llegar a tener un gobierno controlado por el sector financiero. Guedes es un agente del sector financiero, y también de los Estados Unidos, ¿no? Un presidente que le hace la venia, la continencia, como dicen ustedes, Guedes que va a Brasil y dice que va a unir el Petrobras con empresas de petroleras norteamericanas, que el Banco de Brasil lo va a unir al Banco de Boston y todo ese tipo de cosas. Es de loco, realmente es de loco, y eso es el gran motivo, el gran objetivo, pensamos, que originó todo este proceso, ¿no? Que comienza con aquel documento, la Puente del Futuro, Puente hacia el Futuro, que comenzó ahí a dinamitar a la presidenta Dilma, que ya planteaba las privatizaciones, el mayor control del poder financiero, sobre mayor autonomía del Banco Central para fijar las tasas de interés y todo por ahí. Entonces, o sea, en grandes rasgos yo quería hacer esa referencia, ¿no? No tengo la capacidad para hacer los análisis desde el punto de vista técnico-jurídico que hace Marcelo, pero quisiera quedarme un poco en lo político y en los resultados que esto. Y después veremos las preocupaciones que eso desata para América Latina, tenemos la situación de Argentina, y un avance muy fuerte de una derecha en Uruguay, muy inspirada en Bolsonaro, ¿no? Cosa que también es preocupante. Un país como el nuestro, con grandes tradiciones civilistas y democráticas en materia de derechos, donde haya admiradores de Bolsonaro. Y ayer escuchaba y quedé sorprendido, ¿no? Uno de los candidatos presidenciales de la derecha liberal, y de los mejores, de los más, supuestamente, de la derecha más refinada, el economista Ernesto Talvi, diciendo, no sé si en broma y en serio, pero no, diciendo, Bolsonaro y Macri nos tiraron un centro a Uruguay y ahora nosotros lo tenemos que meter al arco. Eso es profundamente preocupante y doloroso. O sea, en grandes rasgos eso era mi introducción inicial al tema, ahora sí. Perfecto. Estas fueron las consideraciones iniciales, tanto del profesor Marcelo quanto del professor Hugo. Pero voy o Eliezer, o que temos aí dos nossos internautas? Bastante gente participando. A Adriana mandou, Adriana Carvalho Braga, um gatinho todo mimoso aqui. Inácia Caça-Pietra, boa tarde. Lia Daiane, boa tarde. Deise Nunes Marialva Nunes Munhoz, boa tarde. Donizete Ferrão também manda boa tarde. A Nathalie Marconato manda boa tarde. Macarena Britos Viarreira, olá a todos. Adriana Carvalho Braga, buenas tardes, gente linda. Donizete Ferrão, grande abraço ao seu Josué Rodrigues. O Henrique faz um positivo. A Adriana e a Macarena dão uma saudação ao pai Josué. A Adriana diz que é um excelente programa. A Nathalie também manda um beijo ao pai Josué Rodrigues, que hoje não está apresentando o programa, mas está atrás das câmeras. A Adriana também cumprimenta o pai Josué pelo ótimo programa. Cleia Muniz, uma boa tarde a todos, em especial ao pai Josué. O Josué está fazendo sucesso aí no programa. Pois é, né? Eso que no está fazendo. Eso ya no está frente às câmeras. Verdade. Pero, gracias a todos los que O nos pessoal pode mandar acompañan. pergunta, né? Também. Exatamente, eso que iba a colocar también.
pueden participar haciendo una pregunta que nos repasaremos a nuestros debatedores para la oportuna respuesta. Quería encaminar un poco el tema y centrar un poco más en lo que es lo que pasó después de los, digamos así, de los mensajes que fueron puestos a público en las redes sociales por la Intercept Brasil. Yo preguntaría, ¿hubo un buen criterio, digamos así, de parte de Glenn Greenwald cuando también comparte informaciones con la revista Bella, con la Folha de São Paulo y especialmente, que llama la atención, con el periodista o radialista Reinaldo Azevedo? Marcelo, qual é a opinião? Bom, a gente brincava aqui também antes de iniciar o programa, né, que fora todo o resto, essas reportagens que o The Intercept, e especificamente o Glenn, tem, enfim, publicado e nos revelado, né, fatos que de algum modo já sabíamos, mas que de qualquer maneira são estarrecedores para todos aqueles que, enfim, para todos os cidadãos que têm uma ideia, né, sobre o que significa justiça, sobre qual é o papel de um judiciário dentro de uma democracia, mas também muito para quem, enfim, trabalha nessa área e nota, né, que, na verdade, em diversos casos, o que nós temos não é um processo, um jogo, né, justo, uma disputa entre partes, e sim uma encenação, né? O que essa reportagem demonstrou é justamente o fato que nós não tivemos um processo, tivemos um teatro, né? Na verdade, ali o Moro estava todo o tempo fingindo ser juiz. Mas, enfim, fora tudo isso que descobrimos, ainda por cima, essa reportagem nos fez ter que comprar a Veja, né? Enfim, eu creio que eu tenho, acho que tem se discutido muito sobre primeiro, eu acho que é importante defender o trabalho jornalístico do The Intercept, do Glenn, de vários jornalistas que ali trabalham, né, porque eles têm sido bastante, enfim, criticados, e, enfim, eu acho que esse trabalho de expor fatos, né, relativos a poderosos, desmascarar farsas, né, que foi o que essa reportagem fez, é um trabalho importantíssimo para a democracia, e eles agora, na verdade, é um dos maiores escândalos também que nós temos observado, é o fato do Moro seguir ministro eu tenho chamado ministro da Injustiça, né, seguir no cargo de ministro da Injustiça e tem usado as agências, né, que ele coordena, a Polícia Federal especificamente, para ameaçar, enfim, o Glenn, né, foi utilizado o COAF, né, que analisa operações financeiras, para também intimidar o jornalista. Então, isso é um grande escândalo. A estratégia que eles estão utilizando de, digamos assim, compartilhar, eu tenho um dos temas que eu pesquiso desde da graduação e depois do mestrado é a questão da política de drogas, né? Eu estou bastante contente, inclusive, de aqui na fronteira estar podendo acompanhar a política de drogas uruguaia. Mas eu sempre costumava dizer, e num sentido antiproibicionista, defendendo a revisão dessa ideia da política atual de drogas, baseada no encarceramento em massa, enfim, na violência. Mas eu sempre costumava dizer que, olha, eu posso dizer para minha avó o que for baseado em evidências científicas sobre esse tema e não vai adiantar. Agora, se o Drauzio Varela, que é um médico, não sei se vocês conhecem, uma figura pública, disser o mesmo que eu estou dizendo para ela, ela vai se convencer. Então, quer dizer, tem essa questão do poder simbólico, né? Quer dizer, o convencimento não vem apenas do conteúdo da fala, mas também de quem a emite. Então, nesse sentido, eu acho que talvez, ainda que, apesar que, enfim, eu sempre tomei o cuidado de não
prestar muita atenção no que dizia o Reinaldo Azevedo e tal. Mas agora me parece que ele está numa defesa da democracia, do Estado de Direito, né, ainda que tardiamente, de maneira talvez até arrependida por ter criado, né, por ter, enfim, incentivado esse antipetismo, que é no fundo o que está por trás disso tudo, né, esses justiceiros do judiciário são digamos assim, os principais vetores do antipetismo. Então eu acho que talvez compartilhar com a Veja, né, compartilhar com a Folha, que tem leitores, né, de centro-direita, de direita, talvez possa ser uma estratégia adequada, né, para convencer também aqueles que, enfim, se é o Intercept que está dizendo, não vale, mas se é a Veja, talvez tenha uma força maior, enfim. Não tinha pensado nisso ainda e pensei agora a partir da tua pergunta. Hugo, Sí. también se puede pronunciar lo mismo, pero yo quiero pronunciarme sobre, complementando algo de lo dicho por Marcelo. Perfecto, pero yo quería también que saques algunas nuances, digamos así, sobre si hay algún tipo, digamos así, de práctica semejante o, digamos así, algo que se quiera pronunciar a favor de todo esto dentro de las instituciones uruguayas. Bueno, antes de la pregunta, yo me gustaría complementar algo que ha dicho Marcelo, con lo cual coincido plenamente. O sea, Glenn es un periodista de prestigio internacional, ha estado en cosas muy importantes, por lo tanto, sabe muy bien lo que está haciendo. El haber acordado con los liberales de derecha, como la propia Red Bandeirantes ahora, la revista Bella, Folia de San Paulo, creo que tiene objetivos tácticos y estratégicos muy válidos. Por un lado, no aislarse, como tú decías, no es Glenn, no es su pareja que es diputado del PSOL, no, son otros medios. Sirve también, porque él ha tenido vastas reuniones con ellos, de muchas horas reuniones, demostrar con rigurosidad científica la veracidad de las cosas que se están publicando, porque lo que ha querido decir Moro y Delañol, que son hackers, que son inventos, que eso no existe, pero bueno, aquí estamos hablando de gente de alto nivel, con sus equipos técnicos seguramente muy sólidos, muy aceitados. Después, yo le veo fantástico, le veo bien, que estos medios que hicieron un mal enorme a la democracia de Brasil, estén en una postura no lo van a reconocer, no precisa que lo reconozcan, pero le han hecho un daño enorme al sistema democrático. Recuerdo un politólogo que dijo, después del triunfo Bolsonaro, hay una derrota de la izquierda, pero la mayor derrota en este país es de la derecha liberal, que se quedó ahí en el medio y se terminó jugando por Bolsonaro, renunciando a sus tradiciones liberales, democráticas y adhiriendo al neofascismo. Entonces, medios como Bella, como Folia de San Paulo, como tú dices, le dan mucha garantía y velocidad a todas estas cosas que se están publicando. Y lo de Reinaldo es un fenómeno también muy interesante. Yo creo que Reinaldo Azevedo, que lo sigue muchos años, fue un poco el ideólogo en Brasil del anti-PT. Él fue el que creó el término petralias. Él llegó a decir una cosa, porque ahora lo sigo en sus programas radiales, y escribí varios libros contra el PT y nunca recibí absolutamente nada. Ahora critico al gobierno Bolsonaro y he recibido amenazas de muerte. Él lo ha admitido eso. ¿Verdad? No, eso no es un tema menor. Dice, yo escribí, no me acuerdo, 3, 4 libros hablando mal del PT y de Lula y de Dilma, y nunca, pero recibí una llamada de presión, absolutamente nada. Ahora yo hago referencias a este proceso, a lo mal de este proceso, y estoy recibiendo amenazas de muerte. Pero lo que estos medios y el propio Azevedo lo que están defendiendo es, en definitiva, se están reivindicando de la deuda que tienen con el pueblo brasileño y están defendiendo el Estado democrático de derecho, no otra cosa. Lo que hace Azevedo dice, yo no sé si Lula es inocente o no.
Yo lo que sé es que esto es una barbaridad lo que se hizo, que esto es contrario a las normas más elementales del derecho, y ha desafiado a Delanola, a Moro, a todo eso a decir, y con ese término que tiene de hablar, ustedes no son liberales, liberal soy yo, ustedes son de la derecha burra, así, ustedes somos burros, ustedes no saben nada, no saben leer, no saben una regla de tres, así se refiere a eso. Entonces, creo que es interesante porque un sector de la muy antipetista, muy antilula, va a comprender la violación enorme que se ha hecho al Estado de Derecho, a las garantías individuales, etc. Ahora, tú me preguntabas a nivel institucional de Uruguay, ¿qué pronunciamiento? No, tú sabes que yo no tengo conocimiento y alguna fuerza política como el Frente Amplio y muy tímidamente se ha pronunciado sobre el tema, el Parlamento no se ha pronunciado, los medios se pasaban hablando de la condena de Lula y que Lula había afanado y robado y que había acumulado no sé cuánta fortuna, los hijos de Lula, todas aquellas cosas que nosotros conocemos, que después se fue demostrando que era mentira, y ahora hablan poco y nada de esto. Pero así, flash informativo de minutos, de segundos. Entonces, ellos no están asumiendo de que en Brasil Lula fue encarcelado para no participar del acto electoral y sigue con aquello de la corrupción en América Latina y en Brasil, y es la obsesión que tienen de la corrupción para evitar hablar de los grandes temas que nos preocupan al país y a la región, por eso estamos acá en la frontera. Y yo, tú sabes, esto que te voy a contar, Horacio, es un poco en broma. Me he convertido un poco en corresponsal en el país de los temas de Brasil, por mi condición de ciudadano fronterizo, por mis vínculos con Brasil, por mis amistades políticas, profesionales en varias ciudades de Brasil. Permanentemente estoy teniendo de primera hora las cosas que están sucediendo. Entonces, los publico para que vean los compañeros, sobre todo del sur, del este, miren lo que está pasando en Brasil. Y nosotros estamos aquí, esto está pasando al lado de nuestra casa. Y miren el proyecto político que hay detrás de esto. Un poco estoy haciendo eso. Y a veces hasta en privado me preguntan, mirá, trascendió tal cosa, tal otra, acá que dijo tal canal de televisión, tal radio, y bueno, ahí yo doy mi versión, mando información, en fin. Por eso me he convertido un poco de corresponsal de los temas del Lavallato en las redes. No, esto lo digo en broma, pero en broma me hizo así un amigo el otro día. Perfecto, realmente es importante. Y aquí y allá tiene ese objetivo justamente de poder traer una visión diferenciada de los hechos, de lo que está pasando en Brasil, lo que puede pasar en Uruguay y en la región como un todo. Y en base a esto, quiero colocar una otra pregunta sobre lo siguiente. Todo lo que nosotros vivimos en Brasil, desde el impeachment de la presidenta Dilma, hasta ahora parece que es todo un plan o una situación que no lo hubiésemos imaginado. Entonces, esto es muy personal. Yo me pregunto, ¿es solamente la inteligencia tupiniquín que está llevando a cabo este plan justamente de desmonte de la democracia, de desmonte de los derechos humanos y los derechos del trabajo, en fin? ¿Qué hay atrás de todo esto? Y yo esto siempre lo he repetido cuando voy a Rivera y digo, parece que hay una receta que está siendo aplicada en Brasil, pero parece que sirve para toda América Latina. ¿Es algo así? ¿Has pensado en eso, Marcelo? Eu certamente enfim, existem interesses internacionais. Esses dias eu ainda conversava com um amigo sobre o fato de que apareceu assim alguém dizendo que o termo imperialismo está fora de moda, é um termo, enfim, equivocado e tal, e aí eu
comentava com ele, bom, mas então me dá um outro termo para eu tratar do poder mundial, enfim, do poder exercido, por exemplo, pelos Estados Unidos na ordem internacional, né, e que, enfim, certamente se manifesta também enfim, os interesses do capitalismo financeiro, etc., que se manifestam por meio, né, desses personagens que, enfim, daí é um tema que eu procuro investigar no âmbito da sociologia do direito, da antropologia do direito, que são esses membros do judiciário brasileiro, né, porque e esses personagens que estão agora, que se tornaram heróis e que de algum modo ainda são, né, mas cada vez mais vão perdendo seus superpoderes, muito a partir dessa estratégia que o The Intercept vem usando, que é de largar as coisas assim a conta-gotas, né, e minando aos poucos Mas esses personagens, quer dizer, eles serviram, né, de vetores desse processo de desmonte do Estado Social brasileiro. E aí tem uma coisa que é importante se mencionar, que, quer dizer, se questiona muito digamos assim, as patologias da democracia no que toca às eleições legislativas, que certamente o poder econômico, né, tem uma grande influência para que o sujeito se eleja deputado ou para que mesmo nos cargos do executivo, e o judiciário fica um pouco blindado disso, porque supostamente ele é acessado apenas por aqueles que tiveram mérito, né, de passar em concursos, supostamente há um recrutamento impessoal, né? Só que quando a gente vai investigar de perto quem são os membros do judiciário brasileiro, em geral, e esses personagens patéticos, né, Moro, Dallagnol, etc., são, assim, digamos, um símbolo disso, né, nós verificamos que quem chega a esse cargo, né, são os membros das classes dominantes, né? Então, por vezes, nem é necessário que haja uma reunião, né, para que se combine a portas fechadas o que vai ser feito, porque há um parentesco de visões de mundo, né? Essas pessoas naturalmente pensam da mesma forma, porque pertencem à mesma classe, né? Então, o judiciário brasileiro tem se demonstrado, salvo exceções, um judiciário absolutamente conservador, e por trás desse verniz democrático, desse verniz digamos assim, liberal, né, que não é nada diferente da história do liberalismo no Brasil, né, que é esse liberalismo conservador, esse liberalismo que desde o 19 conciliava os direitos previstos em Constituição com a escravidão, etc. Então, isso se reinventa nesses personagens do judiciário brasileiro, esse verniz liberal, mas práticas absolutamente autoritárias. E aí é o que se manifesta quando a gente faz se divertir, né, e sofrer ao mesmo tempo, vendo os diálogos, né, que esses personagens travavam, né? Quer dizer, uma coisa que me chama muita atenção é o fato que, do ponto de vista oficial, nada aconteceu ainda, né? Mesmo diante do que nós já sabemos. Quer dizer, eu ainda semana passada brincava em sala de aula com os estudantes que, olha, vocês têm que acompanhar e cumprir o prazo para apresentar a peça no processo, né, apresentar a defesa no processo, porque não é todo juiz que é como o Moro, que avisa a parte que o prazo está vencendo, né, que é um dos... O Moro chegou ao ponto de avisar o acusador que, olha, o prazo é 3 dias, não vai perder o prazo. Quer dizer, isso é uma coisa que é inacreditável, né, e que nada ainda... E aí o STF entra nessa história, né? Quer dizer, que papel o STF tem exercido nesse contexto, que ainda não tomou nenhuma atitude mais enérgica quanto a esse ponto. Então, eu acho que quer dizer, eu estou tentando pensar esse assunto mais pela via desses sujeitos envolvidos, né, do ponto de vista judiciário, nessa farsa, né, que foi esse falso processo, né, foi essa encenação, porque nós nunca tivemos um juiz, sempre tivemos Moro sempre foi o acusador principal e o Dallagnol sempre foi o seu assessor, né? E os diálogos têm nos demonstrado isso.
Suemes Guimarães diz o seguinte: Lula livre. Importante. Dizer a nossos internautas que nós conseguimos também colocar algumas perguntas para os nossos debatedores aqui. Hugo. Yo quisiera hacer algunas consideraciones en otra dirección, porque siempre trato de zafar el tema jurídico. No voy a hablar acá con profesor universitario, con posgrado, investigador. Sería una falta de respeto de mi parte. Pero yo le escucho con mucha atención y hago otros análisis. Por ejemplo, un gran pensador y antropólogo brasilero muy vinculado a nuestro país, vivió en Uruguay, fue profesor en nuestro país, vivió gran parte de su vida en la época de la dictadura, llamado Darcy Ribeiro. Decía Darcy Ribeiro que las clases dominantes brasileñas son las más elitistas y atrasadas del mundo. Él explicaba, ellos en un país mayoritariamente negro, ellos odian a los negros, ellos odian a los indios. Decía Darcy Ribeiro, ellos tienen asco del olor a pobre. Ellos miran la pobreza de lejos de sus edificios y se tratan de defenderse. Mirá que aquellos pinches nos van a venir, nos van a robar, nos van a asaltar. Y después, un gran sociólogo actual, que Horacio tiene su libro ahí, Jesse Sousa, cuando lo vi, seguí mucho, que un poco es la continuidad de lo que decía Darcy Ribeiro, que se llama La élite del atraso. Los compatriotas que lo puedan leer, pero además está en PDF en internet. Explica un poco todo esto, el papel de los medios de comunicación, trae a colación desde la liberación, cómo se procesó la liberación, entre comillas, de los esclavos. Entonces, todo esto es un fenómeno mucho más profundo. Otro tema, ni que hablar los medios de comunicación. Imagínense si hay algún compañero uruguayo allá del sur o del este que nos está siguiendo, imagínense, porque es difícil de entender. Yo que he viajado por varios lugares de Brasil, te llegás a un lugar profundo allá en el interior de Bahía, Goiás, Sergipe, Río Grande do Norte, qué sé yo, donde un lugar aislado del campo donde solo lo que llega es la Globo. Red Globo, prácticamente. Y todo el día la Globo hablando los procesos contra Lula y dando a entender que Lula es un ladrón, ¿sí? sin vuelta, que Dilma cambió los números para hacer con aquella famosa pedalada fiscal para ser electa, que Lula quebró el Brasil cuando hubo durante el gobierno de Lula los mayores índices de crecimiento del Producto Bruto Interno, y Brasil tuvo más empleos y más salarios y su mayor proyección en el mundo como nunca. Pero dice, Lula quebró Brasil, ¿verdad? Entonces hay que ponerse en el lugar de esa gente, de esos sectores de muy poca instrucción, lamentablemente, que Lula consiguió rescatarlos de la miseria, del hambre, pero no fue suficiente, y ahí pueden haber errores, tiempo, en fin, pero seguramente errores que lo señalaba muy bien Leonardo Boff, un teólogo extraordinario, luchador social de todos los tiempos, gran amigo de Lula, y él dice que uno de los grandes errores del PT es no haber hecho didáctica en materia política. O sea, se incluyó o se intentó incluir a través de la parte alimentaria, del ingreso a la escuela, en fin, pero no entender el proceso social y ese reparto de riqueza, que apenas fue eso que se intentaba hacer. Después, sectores de las capas medias, que es un tema que me lleva mucho a la reflexión en nuestro país, que accedieron a las universidades con las famosas cuotas también tan cuestionadas para negros, para indios, para pobres, el ENEM, todas estas cosas, personas que impensable pudieran acceder a las universidades, que siguen siendo elitistas, pero antes era totalmente al servicio de esa casta que tú hacías mención. De pronto no han entendido de que, o creen que es mérito de ellos, y no mérito de todo un proceso político y social y el aporte del conjunto de los trabajadores. Y eso es otra de las cosas que a nivel de la izquierda tenemos que discutir. A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo alumnos de nivel terciario y ellos los escucho hablar
y tienen un desconocimiento muy grande de estas cosas. Ellos están logrando cosas importantes y están accediendo a cargos públicos, en empresas públicas, por concurso, tienen todo el mérito, pero ellos lo atribuyen como algo meramente personal. Eso es realmente preocupante y creo que son de las cosas que deben pautar futuros debates. Otro tema que para mí también es muy preocupante es el fundamentalismo religioso. Brasil tiene 42 millones de evangélicos. 42 millones de evangélicos. Evangélicos fundamentalistas. No hablo de yo soy muy respetuoso de todas las religiones, las creencias. Dirigido por pastores ricos, millonarios, mafiosos, que tienen empresas en todo el mundo, edificios, cadenas de radio y televisión, bancos, producción agrícola y ganadera, está en Estados Unidos, en África, hasta en Rusia compitiendo hoy con la Iglesia Ortodoxa. Tienen un poder de penetración enorme y el poder de persuasión que tienen esos pastores mete miedo. La gente sale de allí convencida. Yo sigo muchos de canales alternativos de Brasil. No sé si ustedes conocen un profesor de filosofía llamado, es muy controvertido, muy polémico, pero me hace pensar mucho. No siempre estoy de acuerdo con él, pero aprendo mucho de él. Se llama, tú que sos de Bulgaria, se llama Paulo Girardelli. Y Paulo Girardelli dice, esos pastores tienen la capacidad de convencer que Lula es el agente del diablo. Y dice, miren que no estoy exagerando. Y ellos ven a alguien de camisa roja, ya la asocia con el PT y dice, anda el diablo acá, y ya se ponen con miedo. Entonces, y vamos a dar nombre a esos pastores, Malafaia, el Macedo, que tiene grandes inversiones también en nuestro país, han jugado un papel muy importante en esto. Ha sido un retroceso social enorme. Y bueno, ha faltado entonces capacidad de confrontación con estas cosas, porque ni siquiera lo de ellos podemos decir que es una idea. Una cosa es debatir ideas, una cosa es debatir acontecimientos históricos, una cosa es debatir concepciones del papel del Estado, de la economía, de las relaciones laborales. Todo eso está bien. Ahora, esto es no sé si ya es un dogma, pero tan fuerte, pero a su vez tan atrasado, y que juega un papel enorme. Y ahí definieron mucho las elecciones y siguen definiendo. Ellos tienen una bancada que le llaman la bancada evangélica, que trasciende a todos los partidos, y eso está comenzando a pasar en Uruguay. Ellos tienen el poder de decir, tienen que votar a tal candidato porque es el candidato de Dios, el candidato que nosotros lo apoyamos. Y eso es un trasiego de millones y millones de votos en favor de lo que es Bolsonaro, pero además lo van a defender incondicionalmente, aunque se cometan los peores errores, las peores injusticias, a punto tal que hay gente que dice, bueno, está lo que Moro hizo está mal, pero la causa fue superior porque él consiguió con esto encarcelar a Lula, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son preocupantes y tenemos que analizar. Entonces, después, claro, yo había notado acá, y lo mencioné, podemos discutir el papel del Estado, podemos aceptar que hay corrientes liberales, empresarios, en fin, que tienen una concepción que es distinta a la nuestra. Ahora también el papel de estas iglesias, pero que además han jugado un papel hegemónico en lo cultural. Acá está Josué, y ellos, por ejemplo, en un estado como Bahía, a través de los grandes medios, han hecho una guerra y una destrucción de lo que son las religiones afrodescendientes, que es algo que tiene que ver ya con el nacimiento, con el origen de Brasil, ¿no? Y son programas y horas atacando eso. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo que decía Darcy Ribeiro, el odio a los negros, el odio a los pobres, y eso ha jugado también un papel muy importante en todo este proceso del lavallato, de la elección de Bolsonaro, de la presión sobre los jueces en cuanto, y hasta de los propios ministros, porque en todas las familias, en todas las capas sociales, hay influencia de estas iglesias. La verdad que es así. No es solo gente de poca escolaridad como nosotros nos podemos suponer, ¿no? Y dice Girardelli que Delanolle es un fundamentalista religioso, que él se cree
que es un enviado, un encomendado de Dios para combatir a la izquierda, que el mal es la izquierda. Entonces, más o menos, y bueno, Miguel Agnol es un fundamentalista religioso, y digo que me preocupa porque ahora en nuestro país comienzan las iglesias evangélicas a formar sus propios sectores, a impulsar sus candidatos presidenciales que se apoyaron en ella, van por la quita de derechos adquiridos. Ahora dentro de pocas semanas van a tratar de derogar una ley, la que se llamó la ley trans, y por ahí. Y esto la ley trans no queda por ahí. Es atacar un sector muy vulnerable y pequeño de la población, porque después vienen por más. Después vienen por la ley de responsabilidad empresarial, después vienen por eliminar los consejos de salario y la negociación colectiva, después vienen por la ley del matrimonio igualitario. O sea, toda esta gente es la máxima expresión del conservadurismo, y son realmente fanáticos, es imposible dialogar con ellos. Entonces, es un tema que también debiéramos analizar, cómo influyeron en esto, y si esto no cambia, si esto no cambiamos, y solo cambia a través de una educación popular, porque hoy el propio sistema educativo brasileño, por ejemplo, cuando Bolsonaro, que acomodó todos sus hijos en altos cargos políticos, dice: yo quiero una educación que solo se preocupen de matemáticas, no quiero jóvenes preocupados por la política. Cuando debiera ser todo lo contrario, quisiéramos que en todas las universidades se discutiera de política y que se conociera todas las corrientes, y que los jóvenes salgan politizados, que no tiene que ver con los partidos esto. ¿Tá? Entonces el programa Escuelas sin Partido, en definitivamente es eso, consolidar estas ideas atrasadas y medievales. No sé si, capaz que me fui un poco del tema, pero... Só para acrescentar sobre o que falaste agora, a última... A gente até não consegue acompanhar a quantidade de absurdos, né, que vão aparecendo no dia a dia, mas uma das últimas é o presidente ter afirmado que vai indicar para o Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Né? Então, a piada é que o Moro já foi visto de saia longa e de cabelo comprido pelas costas para tentar conseguir essa vaga. E o Bretas, né, também, que é um outro personagem aí desse contexto, desse personagem membro do judiciário e ao mesmo tempo um fanático que acha que está envolvido numa cruzada moral de limpeza do país e tal. Isso fica bastante claro, né, nos diálogos. No, solo te interrumpo. No. Escuchaba una abogada ayer llamada Carol Prosner, y ella explicaba esto. Bueno, yo no tengo nada contra que un ministro del Supremo Tribunal Militar sea evangélico, católico, espírita, ateo o afrobandista como Josué. No, eso no importa, porque no debe importar. Sí me preocupa es que sea la condición de alguien terriblemente evangélico, representa esta corriente más ultraconservadora, que sea designado por los Moro y después va a quedar en forma casi vitalicia, porque creo que van a estar 75 años para integrar el Poder Judicial. Sim, sem dúvida. A questão não é tanto a questão do pertencimento religioso, da crença religiosa, sim quando isso influencia da própria atuar jurisdicional. Né? Everton Gades Garcia, abraço a nós outros e a mi cunhado, Dr. Marcelo, e a todos. Abraço, e pela mensagem, a Luísa, que pediu para não identificar ela, mandou por mensagem. Ela não quis escrever aqui embaixo, mas vou identificar assim. A Luísa mandou uma pergunta. Ela diz assim: quero fazer uma pergunta, mas vou fazer por aqui. Não precisa me citar. Como é possível utilizar esses vazamentos para reverter o processo do Lula? Bom, vamos passar para o Marcelo responder, mas antes sim agradecer aos internautas, né, que é o objeto deste programa, justamente poder estar junto a mais pessoas que consigam acompanhar este canal, né, e que consigam também debater um diálogo com aquelas pessoas que nós convidamos justamente pelo conhecimento, pelo interesse, né, a debater estes temas que são tão atuais e tão preocupantes. Marcelo.
Yo me quedo en la parte del interés, el conocimiento del Dr. Marcelo. Bom, do ponto de vista técnico, do meu ponto de vista, o processo é nulo desde o início, na medida em que, quer dizer, nós não tivemos, porque processo significa justamente uma disputa regulada por um juiz imparcial entre partes, né? Então nós não tivemos sequer processo, quer dizer, não foi, nós tivemos uma encenação. Então é um pressuposto processual, né? Então, do meu ponto de vista, o processo é nulo desde do início, e isso como pode ser reconhecido agora, né? O que ainda está em andamento no processo do triplex é o recurso extraordinário, que é o recurso que é manejado contra a decisão de segundo grau e que questiona violações da Constituição Federal. Então, a Corte Suprema julga esse recurso extraordinário, que tem como objeto, inclusive, isso que eu falei no início, a questão da competência, da incompetência da 13ª Vara Federal, lá do Moro, para julgar o caso, e a questão da suspeição, o fato que, enfim, um juiz não pode julgar o seu irmão, um juiz não pode julgar o seu inimigo, quer dizer, são regras básicas do judiciário e isso, da jurisdição, e isso ficou bastante claro a partir agora dos vazamentos. Então tem esse recurso extraordinário que ainda está pendente de julgamento do STF, tem que ver o que tem que ver é se a Corte Suprema vai ter a coragem de, enfim, reconhecer isso. E, por outro lado, também há um habeas corpus, né? Quer dizer, que sempre que há uma ilegalidade flagrante, é sempre possível manejar diretamente um habeas corpus, que é uma ação constitucional autônoma, né? E que pode ter como efeito, né, caso a ordem de habeas corpus seja concedida, também a anulação do processo. Então são essas duas vias, o recurso extraordinário, que está pendente de julgamento, e o habeas corpus. Na verdade, o instrumento é o de menos, né? Agora a questão é saber, tem um constitucionalista muito famoso, no início do século, que é o Ferdinand Lassalle, que ele dizia que, na verdade, a Constituição é uma folha de papel, né? Quer dizer, ela depende da correlação de forças de determinado período histórico. Então, a Corte Suprema é isso, né? Vai depender da correlação de forças, que, na verdade, de elementos extrajurídicos, né? Quer dizer, quando a própria Corte Suprema foi decidir sobre a execução antecipada da pena, né? A prisão antes do trânsito em julgado, que afeta o Lula, mas afeta milhares de brasileiros, jovens, pobres, negros, etc., que são os brasileiros que estão presos, foi 6-5 a decisão, né? Quer dizer, então o direito não tem uma resposta. Estuvieron ahí, Marcelo, las presiones de la familia Bolsonaro, por cierto, y del general Vilas Boas, que era comandante del ejército, sí, que envió un mensaje muy claro a los ministros, ¿verdad? Exacto. No quiero interrumpir a Marcelo, pero Es que quería solo... tendría que quedar también grabado, ¿verdad? Tu pronunciamiento, tu pregunta, Marcelo, tu contribución. Es importante usar el micrófono. No, perfecto. No, pero yo quería preguntar a Eliezer, tiempo, ¿cómo estamos? 10 minutos. Tenemos más de minutos, entonces podemos después pasar a nuestros convidados para unas consideraciones finales. Y solo quería puntuar que en la decorrencia de sus expresiones, percepciones sobre todo el tema y otros temas que fueron surgiendo, hay puntos muy importantes, y yo llegué al convencimiento cuando hice aquella pregunta si hay una receta que está siendo aplicada, y parece que sí, que hay en curso en el mundo, ¿no?, un proyecto totalmente conservador, un proyecto totalmente de opresión, un proyecto que parece que quiere de alguna forma desnacionalizar los países, porque hay como una destrucción, ¿no?, a sus bases, a sus organismos de administración, tanto política como económica, ¿verdad? Parece que estamos queriendo desnacionalizar los países y desmoralizar la política, perfectamente. Eso es lo grave, justamente cuando hay en ascensión, justamente... Y logra crear en el seno de la sociedad una bronca muy fuerte de la gente hacia la dirigencia política, ¿no? La vieja política que dice Bolsonaro, esas cosas así.
Perfecto, es eso. Y un tema importante donde se mezcla en todo este recetuario que está siendo aplicado, y en América Latina están resistiendo por el momento dos países, ¿verdad? Que es Bolivia y Uruguay, que están resistiendo aún dentro de un esquema, de un Estado democrático de derecho, verdaderamente. ¿Por qué? Nosotros podemos decir que en Brasil estamos en una democracia, pero es una democracia muy controlada, digamos así, y cada vez perdiendo más derechos los ciudadanos. Y una otra cuestión que me hizo acordar de un video que vi hace poco de Eliezer, donde Eliezer traía a tona aquello de que la religión es el opio de los pueblos, ¿verdad? Aquello que Marx ya tenía colocado. Y bueno, podemos ver que, para bien o para mal, parece ser que, ¿no?, la religión sí puede ser el opio de los pueblos, o es lo que ha permitido que algunas camadas de gentes, de personas, se utiliza de eso para poder seguir sometiendo a la población. Los sectores dominantes que se dan a la religión para seguir reproduciendo las desigualdades, para reproducir lo que es la estructura social, ¿no? Eso ya es milenario. Parece que el ser humano no aprendió todavía, ¿no es verdad? La iglesia, el ejército. Bom, hay temas, Eliezer. Ótimo abraço, é tema que dá para mais, diz Wilder Lacuesta. Exactamente. Quiero agradecerle a Wilder, que estuvo unos minutos antes del programa acá y estaba bastante oscuro y él nos iluminó, creo que. Perfecto. Entonces, yo estoy aquí por el director. Vamos para las consideraciones finales. Perfecto. Bueno, y ya de antemano, lógicamente, agradecer a los internautas, y tratar de que divulguen, compartir ese video que va a quedar grabado, quien no está asistiendo, porque estamos tratando justamente en este programa denominado Aquí y Allá, es traer información, ¿no?, es traer formación también en el pensamiento político. Marcelo, las considerações finais. Bom, eu acho que talvez seja o caso de terminar retomando as tuas reflexões, no sentido de que um dos principais métodos que tem sido usado, né, nesse processo de desmonte do estado de bem-estar social é justamente o uso político do judiciário, né, que é o que se manifesta nesse caso. Mesmo quando saiu a lei da ficha limpa, que é a lei, né, uma lei que vem no contexto do governo petista, alguns juristas mais comprometidos com a dimensão democrática da representação da soberania popular já alertavam: olha, o que pode acontecer? Pode acontecer que um juiz e 3 desembargadores sejam capazes de tirar da disputa eleitoral, né, um candidato, né? E foi o que aconteceu no caso. Um juiz e 3 desembargadores foram capazes de impedir que o povo votasse, né, naquele candidato que naquela ocasião, liderava as pesquisas. Então o que nós temos assistindo é um agigantamento do poder judiciário, né? E esse caso, que o The Intercept nos revelou, demonstra de maneira muito clara, né, um uso político do judiciário. O que o Sérgio Moro fez foi, na verdade, um ato corrupto, né? Quer dizer, ele alugou a jurisdição, ele cedeu a parcela do poder estatal que ele exerce em troca, né, no contexto de um projeto de poder, em troca de vantagens. Não é à toa que ele tornou-se o ministro da Justiça e tornou-se também um herói nacional e agora tem, inclusive, aspirações políticas, né? Então, ele, na verdade, a corrupção é isso, né? A corrupção é quando um agente público aluga, vende, né, a parcela de poder que exerce em troca de algum tipo de vantagem. E aí o The Intercept já demonstrou de maneira bastante clara a prática de corrupção
pelo juiz Moro, né? Eu acho que... E aí uma coisa que faltou, talvez também, enfim, quando a gente vai fazer a autocrítica do governo petista, foi tocar no judiciário, né? Inclusive, algo interessante se fazer aqui na fronteira é comparar o judiciário brasileiro com o judiciário uruguaio, inclusive do ponto de vista dos proventos, né? Dos vencimentos, do salário, porque é uma diferença brutal. Aqui nós temos no Brasil, quer dizer, uma casta, né, que vive num mundo irreal e fica alheio, né, às dificuldades dos jurisdicionários. Qualquer um que vá observar uma audiência criminal no Brasil vai ver de maneira bastante clara essa luta de classes, né? Quer dizer, o juiz numa posição pertencente ao 1% dos brasileiros e o réu ali pobre, descalço, né, sofrendo essa violência física e simbólica. Então eu acho que o caso, na verdade, chama atenção para o fato que nós precisaríamos ter tido uma reforma também no judiciário, porque, enfim, seguimos hoje ainda mais reféns, né, desse poder. Agradeço aos telespectadores, aos internautas, y un beijo especial para mi filha Rosa y para mi mujer Mariana. Hugo. Yo quiero, antes de las consideraciones finales, hacer dos reflexiones sobre los temas que ha abordado Marcelo. Uno, esta institución llamada Lavallato, que se constituyó aparentemente para combatir la corrupción, demostró ser lo más corrupto, demostró ser una verdadera asociación para delinquir. Creo que ustedes le llaman formación de cuadrilla, ¿verdad? Más o menos el sinónimo es ese. Fue una asociación para delinquir. Una conspiración con la participación de jueces, ministros, medios de comunicación, militares, empresarios, sector financiero, para realmente detener los avances y las transformaciones sociales, aún lentas y con su característica que se estaba desarrollando en Brasil. Y después, un tema, yo siempre te digo, no voy a tocar temas jurídicos porque no es mi área, pero leí algo de Rui Barbosa, que creo que fue un gran jurista, pero además historiador, escritor brasileño, político, y él decía ya hace varias décadas que el poder judicial en este país, Brasil, siempre estuvo en falta con la democracia. Así lo dice Rui Barbosa. Y hace una apelación de ese tipo, ¿no? Cuando falla la justicia, estamos perdidos porque ya no tenemos nada superior a recurrir. Y veía un jurista que hacía referencia a las actitudes del Supremo Tribunal Federal, negando el habeas corpus que tú decías, cuando, inclusive recuerdo, una ministra dijo, jurídicamente yo estoy de acuerdo que está mal, pero voy a votar. ¿Te acuerdas de eso? Rosa Weber, exactamente. Y ella admitió, no, jurídicamente tiene razón, esto no está mal, yo voy a votar. Y fue la que definió el voto de 6-5, ¿verdad? Entonces, y después, sí, para terminar, mi preocupación con las cosas que pueden pasar en este país. Estamos, ahora hablo como uruguayo, estamos en un proceso electoral muy distinto al de otros tiempos, ¿no? Donde se han incorporado muchas cosas de lo que sucedió en Brasil. Una de las cosas es el empleo de los fake news, el tema de las redes, el odio hacia la izquierda, hacia el gobierno, un gobierno que ha transformado el país. Decimos que tenemos un Uruguay, era antes y un Uruguay después de 2005, ¿no? Hoy tenemos un país con deuda soberana, hoy tenemos un país con energía, con telecomunicaciones, con formación de capacidades nacionales, enseñanza universitaria y terciaria a lo largo y ancho del país, nuevas profesiones. O sea, tenemos todas las condiciones, todas las bases, la infraestructura para un gran salto cualitativo y cuantitativo de la economía uruguaya. Entonces, los medios tratan de sembrar el pesimismo. Está todo mal, es un desastre, se roban todo. Y el objetivo es el mismo del objetivo de la operación Lavallato que lo llevó a hacer todo esto, ¿no? Mano dura, militares en las calles, por ejemplo, que es una de las cosas que se va a votar con la elección, propuesta de Larrañaga. O sea, cambio
de las leyes laborales. El doctor Lacalle, que es el principal candidato de la oposición, uno de los fuertes candidatos entre los que están disputando la presidencia de la República, cuando se hace la reforma de Brasil, dijo que era muy interesante. El sector empresarial nuestro lleva a la Organización Internacional del Trabajo el tema de la negociación colectiva y elabora un documento que todos los candidatos de la oposición estuvieron de acuerdo, donde, por ejemplo, Lacalle dice, no puede ganar lo mismo uno en Montevideo que en Nueva Berlín, por ejemplo. Entonces, vamos a terminar con la negociación colectiva y una negociación individual entre un trabajador y un empresario. Las condiciones lo van a imponer los empresarios. Es una especie, me decía un colega tuyo uruguayo, un contrato leonino donde todos los derechos y todas las de ganar están solo de un lado. ¿Entiendes? Menos papel del Estado. El Estado es ineficiente. Indudablemente que nuestro Estado ha demostrado no ser la administración de nuestro Estado ha demostrado transformaciones que no hubieran sido posibles si hubieran vendido todas las empresas públicas como lo pretendió el doctor Lacalle, padre de hoy candidato, ¿no? El tema de la desigualdad, que es un tema dramático, cuando asume el gobierno del Frente Amplio, el índice de pobreza era del 42%, hoy es aproximadamente un 9%, y falta mucho, y sabemos que hay gente que duerme en las calles y de asentamientos, pero en 14 años las transformaciones en este aspecto fueron, y no lo decimos nosotros Frente Amplista, lo dice un organismo internacional como lo hace PAL. El tema de la corrupción, los organismos de transparencia internacional dicen que Uruguay es el país menos corrupto de América Latina. Y el más seguro, pese a los problemas de desigualdad. Después tenemos un candidato como un militar, Manini Ríos, ex comandante jefe del ejército, que de hecho reivindica la dictadura. Entonces, entonces Bolsonaro reivindicando el papel del ejército, de las intervenciones en Río de Janeiro y matar a los bandidos, como le dicen ellos, bandido como bandido muerto. Y bueno, acá vamos avanzando. Y el conservadurismo religioso. Antes, en un país muy laico como nuestro país, estas cosas no se daban. Ahora aparecieron la senadora Verónica Alonso, un diputado llamado Álvaro de Estugue, otro diputado suplente y fue candidato presidencial, y Fabiola, que son ultraconservadores, también vinculadas a estas iglesias, inspirados en la misma doctrina de las iglesias brasileras y del bolsonarismo. Entonces todas estas cosas realmente es preocupante y es mucho lo que nos jugamos en octubre y en noviembre. Si estas fuerzas oscurantistas triunfaran, sería un retroceso enorme, por eso tenemos que hacer el gran esfuerzo para que esto no suceda, ¿verdad? Y confío que lo vamos a lograr. Bueno, resta agradecer al profesor Hugo, al profesor Parcelo, por todas sus reflexiones y sus ponencias, que fueron muy importantes y que nos remeten a otros temas futuros, ¿no, Eliezer? Creo que nos tenemos que explorar un poco más los profesores aquí, trayendo más conocimientos y más reflexiones de ese tipo que con seguridad serán bien aprovechadas por nuestros internautas. El objeto de estarnos aquí hoy y diciendo que volveremos el próximo sábado, día 20, Día de los Amigos, ¿no?, a la misma hora. Pero también podemos entrar de manera extraordinaria a cualquier momento, ¿no? Es así que está funcionando. Unas buenas tardes y hasta la próxima.